¿Qué tal, mis amigos? Excelente día aquí nuevamente para dar seguimiento a la segunda parte del libro que estoy estudiando actualmente de Elon Musk, un libro muy interesante porque en estos momentos estamos hablando de la persona más rica del mundo, con lo que leí ahí en un dato, más de 300 mil millones de dólares es lo que se calcula tiene actualmente Elon Musk, lo que lo posiciona como el hombre más rico del mundo. Y aquí, estudiando lo que es este libro, estamos en la parte del capítulo 10, la venganza del automóvil eléctrico. Estuvimos hablando los procesos por los cuales pasó Elon Musk desde su primer prototipo, por así decirlo, la comercialización del primer vehículo eléctrico, el cual sirvió mucho de aprendizaje para el siguiente modelo, que fue lo que entendí lo catapultó como una persona pisando muy fuerte en el sector automotriz, porque se venía mencionando en el libro al principio muchas críticas, personas que no confiaban, que no creían, y actualmente estamos viendo cómo sí está funcionándole los proyectos que ha estado ejecutando, hablando de Tesla, hablando también de SpaceX. Estamos hablando también que Elon Musk fue de PayPal también, empresas que han dejado huella aquí en este mundo. Entonces continuamos con la lectura. Espero les guste, mis amigos. Cualquier cosa me pueden comentar. Por favor, si les gusta este tipo de contenido, pueden comentarme, pueden dar like, principalmente suscribirse al canal. Cualquier cosa voy a estar ahí al pendiente en comunicación. Nos quedamos en no muchos. Después de aquellas reuniones, Fisker puso en marcha su propia empresa, Fisker Automotive, y en 2008 presentó el Fisker Karma, un modelo híbrido. Era una berlina de lujo que parecía el tipo de auto que Batman usaría para dar una vuelta los fines de semana. Con sus líneas alargadas y sus bordes marcados, era un vehículo no solo impresionante, sino también muy original. Pronto quedó claro que había intentado hacernos la competencia, explica Joyce. Cuando Musk estudió la situación, descubrió que Fisker llevaba algún tiempo intentando vender su idea de crear una empresa automovilística a varios inversores de Silicon Valley, Kleiner Perkins, Caulfield y Beers, una de las firmas de capital de riesgo más famosas del lugar. Tuvo la oportunidad de invertir en Tesla, pero acabó echándose atrás y apostando por Fisker. Aquello fue demasiado para Musk, que lo demandó en 2008, acusándolo de robar las ideas de Tesla y de utilizar para levantar su propia empresa los $875,000 que Tesla le había pagado por trabajar en el diseño. Fisker acabó ganando la demanda. El juez ordenó a Tesla que le reembolsara a Fisker los gastos legales y descartó las alegaciones como carentes de base. Tesla había pensado crear un híbrido como el de Fisker, un motor de gasolina que sirviera para recargar las baterías cuando se agotara la carga inicial. El auto sería capaz de recorrer entre 80 y 130 kilómetros para desenchufar las baterías del cargador, y después aprovecharía las omnipresentes gasolineras para repostar siempre que fuera necesario, lo que recargaría las baterías y eliminaría la preocupación por los límites, la autonomía del vehículo. Los ingenieros de Tesla montaron un prototipo del híbrido y realizaron todo tipo de análisis de costes y rendimientos.
Al final llegaron a la conclusión de que el híbrido exigía demasiadas concesiones. Sería caro y su rendimiento no sería tan bueno como el de un auto totalmente eléctrico, explicó J.B. Straubel. Y habríamos tenido que crear un equipo para competir con todas las empresas automovilísticas del mundo. Habríamos estado apostando contra todo aquello en lo que creemos, como la potencia electrónica y la mejora de las baterías. Decidimos dedicar todos los esfuerzos a dirigirnos a lo que consideramos que era la meta, y nunca volvimos a mirar atrás. Después de llegar a aquella conclusión, Straubel y otros miembros de Tesla empezaron a dejar que se disparara su irritación hacia Fisker. Se figuraron que este acabaría sacando un auto mal hecho y se llevaría su merecido. Una empresa automovilística importante puede gastar $1,000 millones y necesitar miles de empleados para diseñar un nuevo vehículo y sacarlo al mercado. Los recursos de Tesla no se acercaban a ese nivel ni por casualidad. Y la empresa dio a la luz el modelo S, según Joyce. Tesla tenía la intención inicial de construir unas 10,000 berlinas modelo S al año y un presupuesto de alrededor de 130 millones para alcanzar ese objetivo, incluyendo el diseño del vehículo y la compra de ese objetivo, de la maquinaria industrial necesaria para ensamblarlo. Una de las cosas en las que Elon insistía encarecidamente era que se hiciera el máximo posible dentro de la empresa. Recuerda Joyce, Tesla tendría que compensar su falta de presupuesto para investigación y desarrollo contratando a personas inteligentes que pudieran trabajar más y con más ingenio que los terceros en los que se apoyaba el resto de los fabricantes. El mantra que se repetía era que un gran ingeniero puede reemplazar a 3 mediocres, dice Joyce. Un equipo reducido de ingenieros de Tesla empezó el proceso de descubrir cómo tendría que funcionar el mecanismo interno del modelo S. Su primer paso fue acudir a un vendedor de Mercedes, donde probaron un CLS Coupe de 4 puertas y una berlina clase E. Ambos automóviles tenían el mismo chasis y los ingenieros de Tesla midieron de ambos vehículos hasta el último centímetro, estudiando lo que les gustaba y lo que no. Al final prefirieron el estilo del CLS y lo fijaron como base para empezar a pensar en el modelo S. Tras comparar y comprar un CLS, los ingenieros de Tesla lo desguazaron. Un equipo había reconfigurado el compacto paquete de baterías rectangular del Roadster y lo había aplanado. Los ingenieros cortaron el suelo del CLS y colocaron el paquete de baterías en su lugar. A continuación instalaron en la cajuela el equipo electrónico que conectaba todos los sistemas y por último volvieron a colocar el interior del vehículo para restaurar su aspecto y sus acabados. Después de 3 meses de trabajo, Tesla había construido a efectos prácticos un Mercedes CLS totalmente eléctrico. La empresa utilizó ese auto para atraer inversores y futuros socios como Daimler, que con el tiempo acabaría recurriendo a Tesla para instalar sistemas de propulsión eléctricos en sus vehículos. De vez en cuando el equipo de Tesla sacaba el automóvil a la vía pública para probarlo. Pesaba más que el Roadster, pero seguía siendo veloz y tenía una autonomía de unos 200 kilómetros por carga. Para realizar esos paseos pruebas en relativo secreto, los ingenieros soldaban el auto al extremo de salida de un tubo de escape para que no se distinguiera de cualquier otro CLS. Fue en aquella época, el verano del 2008, cuando se unió a Tesla un bohemio amante de los automóviles llamado Franz von Holzheim. Su trabajo sería insuflar nueva vida a los
primeros diseños del vehículo y si era posible convertir el modelo S en un producto emblemático. Holzhausen se crió en una pequeña ciudad en Connecticut. Su padre se dedicaba al diseño y la comercialización de productos de consumo, y Franz consideraba el sótano de la casa lleno de rotuladores, diferentes tipos de papel y otros materiales, un patio de recreo para su imaginación. Cuando creció, sus intereses se dirigió a los automóviles. Un invierno desmontó con un amigo el motor de un buggy y luego volvieron a montarlo. Holzhausen llenaba los márgenes de los cuadernos del colegio con dibujos de coches y fotos de coches cubrían las paredes de su dormitorio. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Holzhausen decidió seguir los pasos de su padre y se inscribió en el programa de diseño industrial de la Universidad de Siracusa. Durante unas prácticas, gracias a un encuentro casual con otro estudiante de diseño, oyó hablar del Art Center College of Design de Los Ángeles. Aquel tipo me había estado enseñando sobre diseño de automóviles y me habló de esa escuela de Los Ángeles y sentí mucha curiosidad. Cuenta Holzhausen. Estuvo en Siracusa 2 años y entonces decidí trasladarme a California. El traslado a Los Ángeles fue el despegue de una carrera larga y llena de anécdotas dedicada al diseño en la industria automovilística. Holzhausen haría prácticas con Ford en Michigan y con Volkswagen en Europa, donde empezó a asimilar diferentes sensibilidades de diseño. Tras graduarse en 1992, empezó a trabajar en Volkswagen en lo que sería el proyecto más emocionante que uno podía imaginar, una versión top secret del escarabajo. Fue una época mágica de verdad, recuerda Holzhausen. Solo había 50 personas en todo el mundo que supieran que estábamos desarrollando ese proyecto. Holzhausen tuvo la oportunidad de trabajar en el exterior y el interior del vehículo, incluido el florero colocado en la salpicadera. En 1997 Volkswagen lanzó el nuevo escarabajo y Holzhausen presenció en vivo cómo el aspecto del vehículo cautivaba al público y cambiaba la forma en que la gente veía esta marca, que había tenido unas ventas espantosas en Estados Unidos. Fue un renacimiento de la marca Volkswagen e hizo que la empresa volviera a apreciar el factor de diseño, afirma él. Holzhausen pasó 8 años en Volkswagen, ascendiendo en las filas del equipo de diseño y enamorándose de la cultura automovilística del sur de California. Los Ángeles ha adorado los autos desde siempre y su clima se presta al uso de todo tipo de vehículos, desde convertibles hasta furgonetas de transporte de tablas de surf. Casi todos los grandes fabricantes de automóviles abrieron estudios de diseño en la ciudad. La presencia de esos estudios permitió que Holzhausen pasara de Volkswagen a General Motors y a Mazda, donde trabajó como director de diseño de la empresa. En General Motors aprendió hasta qué extremo podía llegar a ser desagradable trabajar para una empresa automovilística. Ninguno de los vehículos de la cadena de montaje de General Motors lo impresionó realmente y parecía casi imposible causar un impacto notable en la cultura de la empresa. Holzhausen era un simple miembro de un equipo de diseño formado por 1000 personas en el que el trabajo se repartía al azar, sin la menor consideración a lo que alguien quería hacer realmente en un determinado modelo. Me robaron la energía, recuerda Holzhausen. Supe que no quería vegetar allí. Mazda, en cambio, necesitaba y quería ayuda. Permitió que
Holzhausen y su equipo de Los Ángeles dejaran su huella en cada automóvil de la cadena de montaje norteamericana y que crearan una serie de prototipos que reestructuraron la forma en la que la empresa enfocaba el diseño. En palabras de Holzhausen, devolvimos el zoom zoom al aspecto y las sensaciones que despertaba el automóvil. El diseñador puso en marcha un proyecto para que los autos Mazda fueran más ecológicos, reevaluando los tipos de materiales empleados para fabricar los asientos y el combustible usado por los vehículos. De hecho, acababa de crear un prototipo de automóvil impulsado por etanol cuando a principios de 2008 un amigo le dijo que Tesla necesitaba un jefe de diseño. Después de jugar durante un mes a ¿Tú la traes?, telefónico donde la asistente de Musk, Mary Beth Brown, para preguntar por el puesto, Holzhausen consiguió por fin ponerse en contacto y entrevistarse con Musk en las oficinas de SpaceX. Musk se dio cuenta de inmediato que Holzhausen, con su ropa suelta y a la moda y su actitud despreocupada, era un espíritu libre que sería un valioso complemento creativo, y se puso a cortejarlo con energía. Dieron una vuelta por la fábrica de SpaceX en Hawthorne y las oficinas de Tesla en Silicon Valley. Las dos sedes eran caóticas y apestaban a empresa emergente. Musk desplegó todo su encanto e instiló en Holzhausen la idea de que tenía la oportunidad de dar forma al futuro del automóvil y que nada tenía de insensato abandonar a su acomodado empleo en una firma automovilística de peso y aprovechar aquella oportunidad, pues era de las que se presentaban solo una vez en la vida. Él y yo fuimos a dar una vuelta en el Roadster y nadie nos quitaba la vista de encima, recuerda Holzhausen. Yo sabía que podía quedarme en Mazda 10 años más y tener el futuro asegurado o lanzarme a la aventura. En Tesla no había historia ni bagaje previo, solo tenía una visión que podía cambiar el mundo. ¿Quién no querría participar en un proyecto como aquel? Aunque Holzhausen conocía el riesgo de marcharse de una empresa a una empresa emergente como Tesla, de la que estamos hablando, no tenía ni idea de lo cerca de la bancarrota que estaba Tesla cuando entró en la compañía en agosto del 2008. Musk lo había impulsado a dejar un empleo seguro para arrojarse a las fauces de la muerte, pero en muchos sentidos eso era lo que Holzhausen buscaba en aquella etapa de su carrera. Tesla no era tanto una empresa automovilística como un grupo de personas que jugueteaban con una gran idea. Me resultaba emocionante, rememora. Era como un experimento en el garage y hacía que los automóviles volvieran a molar. Los trajeados habían desaparecido, así como los obreros veteranos embotados tras muchos años de trabajo. En el lugar de eso, Holzhausen se encontró con frikis llenos de energía que no se daban cuenta de que lo que querían hacer era prácticamente imposible. La presencia de Musk atizaba aquella energía y Holzhausen tenía la seguridad de que Tesla podría sobrepasar realmente a rivales mucho más grandes. Elon tenía siempre la mirada puesta en el futuro, cuenta. Podías ver que estaba 2 o 3 pasos por delante de cualquiera y comprometido al 100% con lo que estábamos haciendo. Holzhausen examinó los diseños del modelo S que había dejado Fisker y un modelo en arcilla del auto y no se sintió impresionado. Era un borrón, recuerda. Me quedó muy claro que las personas que habían estado trabajando en aquello eran principiantes. Musk también se dio cuenta e intentó explicar lo que quería, aunque no dio con las palabras exactas. Fue suficiente para que Holzhausen comprendiera lo que Musk tenía en mente y además le pareció que podía conseguirlo.
Le dije, vamos a empezar desde el principio. Trabajaremos juntos y crearemos algo formidable. Para ahorrar, instalaron el centro de diseño de Tesla en la fábrica de SpaceX. El equipo de Holzhausen, un puñado de gente, ocupó un rincón y montó una carpa para aislarse un poco del resto y mantener en secreto su trabajo, siguiendo la tradición de muchos empleados de Musk. Holzhausen tuvo que montar su propia oficina. Peregrinó a IKEA y compró unos cuantas mesas y después fue a una tienda de material artístico por papel y bolígrafos. Mientras el diseñador comenzaba a bocetar el exterior del modelo S, los ingenieros de Tesla habían puesto en marcha otro proyecto, la construcción de otro CLS eléctrico. Esta vez desmontaron el auto por completo, retirando la estructura del chasis del vehículo y a continuación alargaron 10 centímetros el armazón de las ruedas para que se ajustara a algunas de las especificaciones iniciales del modelo S. A partir de ahí todo empezó a acelerarse. A lo largo de 3 meses, Holzhausen diseñó el 95% de lo que se puede encontrar en el modelo S actual. Al mismo tiempo, los ingenieros empezaron a montar un prototipo de la carrocería sobre la estructura base. Durante todo el proceso, Holzhausen y Musk conversaban a diario. Tenían sus mesas cerca y estaban bastante compenetrados. Musk dijo que deseaba que el auto tuviera una estética inspirada en Aston Martin y Porsche, además de algunas prestaciones específicas. Insistió, por ejemplo, en que tuviera capacidad para 7 pasajeros. Pensé, mierda, ¿cómo metemos a tanta gente en una berlina? Recuerda Holzhausen. Pero lo entendía. Musk tenía 5 hijos y quería algo que pudiera utilizarse como vehículo familiar, y sabía que otros tenían el mismo problema. La gran pantalla táctil era otra declaración de intenciones de Musk. Todo esto tenía lugar años antes de la salida del iPad. La mayoría de las pantallas táctiles que la gente se encontraba de vez en cuando en aeropuertos y tiendas eran horribles. Pero para Musk el iPhone y sus funciones táctiles ofrecían un indicador evidente de que aquella tecnología no tardaría en extenderse. Así que crearía un iPhone gigante y haría que controlara la mayoría de las funciones del vehículo. Para decidir cuál sería el tamaño de la pantalla adecuado, él y Holzhausen se sentaron en la carcasa del auto con portátiles de distintos tamaños, colocándolos vertical y horizontalmente para ver cuál tenía mejor aspecto. Al final optaron por una pantalla vertical de 17 pulgadas. El conductor lo controlaría todo, tocando la pantalla excepto abrir la guantera y encender las luces de avería, pues la ley exigía que ambas cosas debían realizarse mediante pulsadores mecánicos. Como el paquete de batería situado en la base del auto era muy pesado, Musk, los diseñadores y los ingenieros no dejaban de buscar formas de reducir por otro lado el peso del modelo S. Musk decidió atacar aquel problema construyendo el chasis del vehículo con aluminio ligero y no con acero. Salvo el paquete de baterías, todas las partes del vehículo deben ser más ligeras que sus equivalentes en los vehículos de gasolina. Hay una solución evidente para resolver ese problema: fabricarlas con aluminio, explica Musk. Si no lo construíamos de esa manera, el auto no serviría para nada. Las palabras elegidas por Musk, solución evidente, explicaba mucho sobre su forma de trabajar. Si el vehículo tenía que ser ligero y si el aluminio sería una posible forma de lograrlo, pero en aquella época los fabricantes de automóviles estadounidenses no tenían casi ninguna experiencia en la producción de paneles estructurales de aluminio. Este metal tiende a romperse cuando se lo trabaja a presión. También suele aparecer líneas en la superficie semejantes a estrías y las estrías en la piel, lo que dificulta
dar capas uniformes de pintura. En Europa hay algunos Jaguares y un Audi fabricados en aluminio, pero representan menos del 5% del mercado, cuenta Musk. En Estados Unidos no hay nada. El Ford F-150, fabricado principalmente en aluminio, era muy reciente. Antes de que apareciera, nosotros éramos los únicos. En Tesla intentaron muchas veces quitarle la idea de la cabeza, pero Musk no cedió, pues construir la estructura en aluminio le parecía la única alternativa razonable, así que el equipo de Tesla tuvo que encargarse de descubrir cómo materializarla. Sabíamos que se podía hacer, dice Musk. Era más una cuestión de cuánto costaría y cuánto tardaríamos en encontrar el modo de lograrlo. Casi todas las decisiones de diseño que se tomaron en el modelo S estuvieron acompañadas de desafíos parecidos. La primera vez que mencionamos la pantalla táctil, los chicos replicaron: No existe nada así en la cadena de suministros para la automoción, recuerda Musk. Les dije: lo sé. Eso es porque nadie lo ha puesto antes en un puto automóvil. Musk supuso que los fabricantes de computadora tendrían toneladas de experiencia haciendo pantallas de portátil de 17 pulgadas y esperaba que les resultara relativamente sencillo crear una para el modelo S. Las portátiles son bastante resistentes, dice Musk. Se te pueden caer o puedes dejarlos al sol y deben seguir funcionando. Tras ponerse en contacto con proveedores de portátiles, los ingenieros de Tesla regresaron y dijeron que las tolerancias de temperatura y vibración de las computadoras no parecían estar a la altura de las exigencias de la automoción. El proveedor de Tesla en Asia además insistía en enviar al fabricante de automóviles a su departamento automovilístico en vez de al informático. Cuando Musk investigó un poco más, descubrió que sencillamente las pantallas de portátiles nunca se habían probado en las duras condiciones exigidas por la automoción, que incluían grandes variaciones de temperatura. Cuando Tesla realizó las pruebas, resultó que el equipo electrónico funcionaba perfectamente. Además, empezó a trabajar mano a mano con los fabricantes asiáticos para perfeccionar la tecnología táctil capacitada por aquel entonces muy poco desarrollada, y para dar con la forma de ocultar tras la pantalla el cableado que haría realidad dicha tecnología. Estoy bastante seguro de que acabamos creando la única pantalla táctil de 17 pulgadas que había en el mundo, recuerda Musk. Ni Apple ni ningún otro fabricante de computadoras lo había conseguido aún. En aquel entonces estamos hablando. Según los estándares de la industria automovilística, los ingenieros de Tesla eran radicalmente innovadores, pero incluso estos tenían problemas para materializar la visión de Musk. Querían instalar un puto interruptor o un botón para encender las luces, cuenta Musk. Dice Musk, palabras de Musk. ¿Para qué necesitamos un interruptor? Que se enciendan las luces cuando oscurece. Esa era la lógica de Musk. Después los ingenieros opusieron resistencia a las manijas de las puertas. Musk y Holzhausen habían estado estudiando una serie de diseños preliminares que aún no tenían dibujadas las manijas y empezaron a adorar el aspecto de limpieza que presentaba el auto. Decidieron que las manijas solo tenían que aparecer cuando un pasajero necesitara entrar al vehículo. Los ingenieros vieron de inmediato que aquello iba a ser una pesadilla tecnológicamente hablando e hicieron caso omiso de la idea de un prototipo de auto para disgusto de Musk y Holzhausen. El prototipo tenía manijas que saltaban en vez de desplegarse desde dentro, cuenta Holzhausen. Aquello me irritó y Elon dijo: ¿por qué carajos es diferente? No vamos a hacerlo así. Aquí la situación era de que, entiendo lo que dice el libro, Holzhausen y Musk querían que las manijas del vehículo no se vieran hasta en el momento de que fueran a entrar al vehículo para que se desplegaran de adentro hacia afuera.
Esa era la visión de Musk, pero pues aquí el equipo no hacía caso porque lo más sencillo pues es poner la manija por fuera y listo, ¿no? Tecnológicamente hablando era un reto en esos momentos, ¿no? Para agilizar el ritmo del diseño del modelo S, algunos ingenieros trabajaban durante todo el día y otros llegaban a las 9 de la noche y trabajaban hasta el día siguiente. Ambos grupos se apretujaban en la carpa de 280 metros cuadrados levantada en la fábrica de SpaceX. El espacio de trabajo parecía la zona de recepción de una boda al aire libre. Los chicos de SpaceX eran asombrosamente respetuosos y no asomaban la nariz ni hacían preguntas. Recuerda Ali Javidan, uno de los ingenieros jefe. Los ingenieros construían el prototipo del vehículo a medida que Holzhausen les iba pasando las especificaciones. Todos los viernes en la tarde llevaban lo que habían montado a un patio situado en la parte trasera y Musk lo estudiaba y hacía comentarios. Para probarlo, lo trasladaban con un peso equivalente al de 5 personas y daban vuelta alrededor de la fábrica hasta que se sobrecalentaba o se rompía algo. ¿Cuántas más cosas descubría Holzhausen sobre los problemas económicos de Tesla? Más deseaba que el público viera el modelo S. La situación era precaria y yo no quería que se nos escapara la oportunidad de acabar el auto y mostrarlo al mundo, explica. El momento llegó en marzo del 2009, justo 6 meses después de la llegada de Holzhausen. Tesla presentó el modelo S en una conferencia de prensa celebrada en SpaceX. Tesla exhibió una berlina modelo S gris rodeada de motores de cohetes y planchas de aluminio. Desde lejos, el modelo parecía sofisticado y elegante. Los reportajes sobre la presentación describieron al vehículo como el hijo natural de Aston Martin y un Maserati. En realidad el auto apenas se sostenía en pie. Seguía teniendo la estructura base de un Mercedes CLS, aunque la prensa no lo sabía. Y algunas piezas de la carrocería y el cofre estaban sujetas al armazón con imanes. Se podía mover el cofre empujando con la mano, cuenta Bruce Leak, uno de los propietarios de un Tesla que habían invitado a la presentación. No estaba sujeto de verdad. Volvían a ponerlo en su sitio e intentaban colocarlo para que quedara con el aspecto adecuado. Pero entonces alguien lo tocaba y se volvió a mover. Fue uno de los momentos a lo Mago de Oz, con alguien siempre entre bambalinas. Un par de ingenieros de Tesla estuvieron probando el auto durante los días previos de la presentación para asegurarse de que sabían con exactitud cuánto aguantaba antes de sobrecalentarse. Aunque no fue perfecta la presentación, logró exactamente lo que pretendía Musk. Recordó a la gente que Tesla tenía un plan creíble para hacer que los automóviles eléctricos fueran más comunes y que sus vehículos eran mucho más ambiciosos que los proyectos de grandes fabricantes como General Motors o Nissan, tanto por diseño como por la autonomía. Sin embargo, las posibilidades de que el modelo S dejara de ser un prototipo para convertirse en un automóvil comercializable eran minúsculas. La empresa tenía los conocimientos tecnológicos y la voluntad de utilizarlos para lograr ese objetivo, pero andaba escasa de dinero y carecía de una fábrica capaz de producir vehículos a millares. Construir un automóvil entero requería máquinas troqueladoras que tomaran planchas de aluminio y las cortaran en las dimensiones adecuadas para crear puertas, cofre y paneles de carrocería. A continuación vendrían las máquinas estampadoras y las moldeadoras de metal que darían al aluminio la forma requerida. Después intervendrían docenas de robots que se ocuparían del ensamblado del vehículo, fresadoras controladas por computadoras para la metalistería de presión, equipos de pintura y una horda de máquinas para realizar pruebas. La inversión necesaria bien podría alcanzar los
cientos de millones de dólares y Musk necesitaría además contratar a miles de empleados. Al igual que en SpaceX, Musk deseaba que la fabricación de los componentes de un Tesla se realizara preferentemente dentro de la empresa, pero los elevados costes ponían un limitante a lo que Tesla podía asumir. El plan original era que nos ocupáramos del montaje final, explica Diarmuid O'Connell, el vicepresidente de desarrollo de negocio de Tesla. Otras empresas se encargarían de fabricar las piezas de la carrocería, la soldadura y la pintura, y lo mandarían todo a Tesla, donde los empleados convertirían las piezas sueltas en un automóvil completo. Tesla propuso construir una fábrica para este fin, primero en Albuquerque, Nuevo México, y luego en San José, California, y después retiró las propuestas para consternación de los édiles de ambas localidades. Los rumores y chismes sobre la elección de la localidad en la que se levantaría la fábrica no inspiraron mucho confianza en cuanto a la capacidad de Tesla para producir otro vehículo, y dieron lugar a la misma clase de titulares negativos que había rodeado el retraso en la aparición del Roadster. O'Connell se había unido a Tesla en 2006 para ayudar a resolver algunos de los problemas financieros y otros relacionados con la fábrica. Creció cerca de Boston en una familia irlandesa de clase media y se licenció en el Dartmouth College. Después fue a la Universidad de Virginia para estudiar un máster en política internacional y luego a Northwestern, donde obtuvo un MBA en la Kellogg School of Management. Se consideraba un especialista en la Unión Soviética y su política económica internacional, materia que había estudiado en la Universidad de Virginia, pero entonces en 1988 y 1989 empezaron a desmantelar la Unión Soviética, lo que como mínimo me creaba un problema a la hora de acreditarme, recuerda O'Connell. Empezaba a tener la impresión de que me esperaba una carrera en el mundo académico o en algún servicio de inteligencia. Fue entonces cuando su trayectoria se desvió hacia el mundo de los negocios, donde llegó a ser consultor administrativo para McCann Erickson Worldwide, Young y Rubicam y Accenture, asesorando a empresas como Coca-Cola y AT&T. La carrera de O'Connell se alteró aún más drásticamente en el 2001 cuando los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York. Tras los ataques terroristas, O'Connell, al igual que muchos otros, decidió servir a Estados Unidos de cualquier forma que pudiera. Al estar ya bien entrando en la treintena, se le había pasado el límite para ingresar en el ejército, así que se centró sus intereses en conseguir un trabajo en seguridad nacional. En Washington, D.C., fue de un despacho a otro buscando empleo, pero no obtuvo mucha suerte hasta que encontró con Lincoln Bloomfield, el secretario del Estado adjunto de Asuntos Políticos Militares. Bloomfield necesitaba a alguien que pudiera ayudarlo a definir el orden de prioridad en las misiones de Oriente Medio y asegurarse de que la gente adecuada trabajaba en las cosas adecuadas, y supuso que la experiencia de O'Connell en consultoría de gestión lo convertiría en alguien apropiado para aquel trabajo. O'Connell se convirtió en el jefe de personal de Bloomfield y se encargaba de una amplia variedad de situaciones delicadas, desde negociaciones comerciales hasta el establecimiento de una embajada en Bagdad. Tras obtener su autorización de seguridad, obtuvo también acceso a un informe diario que recogía información procedente del personal militar y de la inteligencia sobre el estado de las operaciones en Irak y Afganistán. Cada mañana a las 6, lo primero que llegaba a mi mesa era ese informe nocturno que incluía detalles sobre quién había muerto y qué lo había matado, recuerda O'Connell. Yo no dejaba de pensar, esto es una locura. ¿Por qué estamos ahí? No era solo Irak, sino el conjunto de las situaciones. ¿Por qué estábamos tan implicados en aquella parte del mundo?
La nada sorprendente conclusión a la que O'Connell llegó: el petróleo. Cuanto más descubría sobre la dependencia de Estados Unidos en el petróleo extranjero, más frustrado y descorazonado se sentía. Mis clientes eran básicamente los jefes, gente con poder en Latinoamérica y al mando central, explica. Mientras hablaba con ellos y estudiaba e investigaba, me di cuenta de que incluso en época de paz dedicábamos gran cantidad de recursos a sostener el entremando económico que rodeaba el petróleo. O'Connell llegó a la conclusión de que lo único razonable que podía hacer por su país y por su hijo recién nacido era alterar aquella ecuación. Estudió la industria solar y la eólica, así como a los fabricantes tradicionales de automóviles, pero no quedó convencido de que estuvieran haciendo algo capaz de causar un impacto lo suficientemente radical en el statu quo. Un día, leyendo Business Week, tropezó con un artículo sobre una compañía emergente llamada Tesla Motors y fue a la página web de la empresa, que la describía como un lugar de dedicarnos a hablar de las cosas, las hacemos. Les mandé un correo electrónico donde mencionaba mis antecedentes en seguridad nacional y que estaba realmente interesado en la reducción de nuestra dependencia del petróleo, convencido de que al final todo aquello no sería más que letra muerte. ¿Recuerda O'Connell? Me respondieron al día siguiente. Moss contrató a O'Connell y lo mandó inmediatamente a Washington DC para empezar a averiguar qué créditos y devoluciones de impuestos podría conseguir Tesla a cuenta de sus vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, O'Connell preparó una solicitud para obtener un paquete de incentivos del Departamento de Energía. Lo único que sabía era que íbamos a necesitar un montón de dinero para levantar esta empresa, explica. Desde mi punto de vista teníamos que explorar todas las posibilidades. Tesla buscaba entre 100 y 200 millones de dólares. Subestimado, una barbaridad, lo que se necesitaría para fabricar el modelo S. Éramos ingenuos y estábamos dando nuestros primeros pasos, recuerda O'Connell. En enero del 2009, Tesla ocupó la zona habitualmente usada por Porsche en el Salón del Automóvil de Detroit. Le salió barato porque muchas otras empresas se habían apeado de la muestra. Fisker tenía un lujoso stand al otro lado del pasillo con un suelo de madera y espectaculares azafatas rubias rodeando su automóvil. Tesla exponía sin florituras el Roadster y su sistema de propulsión eléctrico. La tecnología mostrada por los ingenieros de Tesla resultó ser lo suficientemente buena para captar la atención de los peces gordos. Poco después del salón, Daimler mostró cierto interés en descubrir qué aspecto tendría y qué impresión daría un Mercedes clase A eléctrico. Los directivos de Daimler dijeron que visitarían la empresa al mes siguiente para hablar con detalles sobre la propuesta. Los ingenieros de Tesla decidieron dejarlos pasmados y construyeron 2 prototipos antes de sus visitas. Cuando los directivos de Daimler vieron lo que habían hecho, encargaron de inmediato 4,000 paquetes de baterías para fabricar una flotilla de vehículos de prueba en Alemania. El equipo de Tesla hizo algo parecido con Toyota y también consiguió un trato con esta. En mayo del 2009 la empresa empezó a despegar. Cuando se presentó el modelo S, Daimler adquirió una participación del 10% de Tesla por $50 millones. Además, ambas compañías formaron una sociedad estratégica con el objetivo de que Tesla proporcionaría los paquetes de batería para 1,000 Smart fabricados por Daimler. Era una cantidad importante de dinero y en aquella época dio para mucho, cuenta O'Connell. Además, fue toda una validación. La empresa que inventó el motor de explosión estaba invirtiendo en nosotros. Fue un suceso fundamental y estoy seguro de que hizo que el Departamento de Energía empezara a tomarnos en serio. Ya no eran solo nuestros científicos los que decían que teníamos algo bueno, era la jodida Mercedes-Benz.
Lo cierto es que en enero del 2010 el Departamento de Energía concedió a Tesla un préstamo de $465 millones. Aquí en la fuente se menciona, el trato tenía dos partes. Tesla seguiría fabricando paquetes de batería y tecnología relacionada con estos que podrían utilizar otras empresas y construiría sus propios vehículos eléctricos en una fábrica localizada en Estados Unidos. Era mucho más de lo que la empresa había esperado obtener en un principio del gobierno, pero seguía siendo solo una parte de los más de 1,000 millones que la mayoría de los fabricantes de automóviles necesitaban para sacar al mercado un nuevo vehículo, de modo que aunque Musk y O'Connell estaban emocionados por haber conseguido ese dinero, seguían preguntándose si Tesla sería capaz de cumplir su parte del trato. La empresa aún necesitaba ingresos extras, o quizás robar una fábrica de automóviles, y eso fue más o menos lo que se hizo en mayo del 2010. En 1984 General Motors y Toyota se habían asociado para construir New United Motors Manufacturing Inc. o NUMI en las instalaciones de una antigua planta de ensamblado de General Motors en Fremont, California, una ciudad en los alrededores de Silicon Valley. Las dos empresas esperaban que la fábrica conjunta combinara lo mejor de las capacidades estadounidenses y japonesas en la fabricación de automóviles y que ello diera como resultado vehículos más baratos y de mayor calidad. La fábrica produjo millones de vehículos como el Chevy Nova y el Toyota Corolla, pero entonces llegó la recesión y General Motors se encontró intentando evitar la bancarrota. Decidió abandonar la planta en el 2009 y Toyota no tardó en seguir sus pasos, anunciando que cerraría la fábrica. Aquello dejaría sin empleo a 5,000 personas. De repente Tesla tenía la oportunidad de adquirir una planta de 500,000 de metros cuadrados en su patio trasero, justo un mes después de que el último Toyota Corolla saliera de la cadena de montaje en abril del 2010. Tesla y Toyota anunciaban su asociación y la transferencia de la fábrica. Tesla aceptó pagar $42 millones por una gran sucesión de esta, que había llegado a valer 1,000 millones, a la vez que Toyota invertía 50 millones en Tesla a cambio de una participación del 2.5% de la empresa. Básicamente Tesla había conseguido gratis una fábrica, incluyendo la maquinaria, estampadora y otros equipos. Aquí en la referencia se menciona: Musk recibió bastantes críticas por tratar de instalar una fábrica de automóviles en California o en sus cercanías. Todos los de Detroit decían que tenía que estar en un lugar donde los trabajadores pudieran vivir y estar contentos, recuerda Joyce. Decían que en una cadena de montaje es importante la experiencia previa y que no podríamos costear el movimiento del personal. Musk contestó que SpaceX había encontrado la forma de construir cohetes en Los Ángeles y que Tesla encontraría la forma de fabricar automóviles en el norte de California. Su testarudez acabó siendo una bendición para la empresa. Si no hubiera sido por el préstamo del Departamento de Energía y la planta de NUMI, es imposible que Tesla hubiera tenido tanto éxito tan deprisa, explica Joyce. Aquella serie de golpes de suerte hizo que Musk se sintiera bien. En el verano del 2010, justo después de cerrar el acuerdo de la fábrica, Tesla presentó una solicitud para lanzar una oferta pública de venta. Era evidente que la empresa necesitaba todo el capital que pudiera conseguir para sacar al mercado el modelo S y poner en marcha otros proyectos tecnológicos. Tesla esperaba reunir unos 200 millones. Para Musk, sacar la empresa a la bolsa representaba una especie de pacto con el diablo. Desde los tiempos de Zip2 y PayPal, empresas en la cual Elon Musk estuvo participando, previamente aquí lo menciona el libro, ha hecho siempre todo lo posible para mantener un control absoluto sobre sus empresas. Incluso, aunque siguiera siendo el accionista mayoritario de Tesla, la empresa estaría sometida a la naturaleza voluble del mercado. Musk
el pensador a largo plazo habría de soportar que los inversores que buscaban beneficios a corto plazo cuestionaran sus decisiones constantemente. Además, Tesla tendría que estar abierta a un examen riguroso y se vería obligada a hacer pública su contabilidad. Aquello no era bueno porque Musk prefería trabajar en riguroso secreto y porque la situación económica de la empresa parecía lamentable. Solo tenía un producto, el Roadster, y unos gastos de desarrollo enormes. Y había estado al borde de la bancarrota pocos meses antes. Jalopnik, un blog automovilístico, consideró la oferta pública de venta como un movimiento desesperado más que como una operación fiscal sensata. A falta de una expresión mejor, Tesla es un pozo sin fondo, escribió el blog. Desde la fundación de la empresa en el 2003 se las ha arreglado para tener 290 millones de dólares en pérdidas y solo 147.6 millones en ganancia. Cuando una de sus fuentes le dijo que Tesla esperaba vender 200,000 unidades al año del modelo S a un precio de 85,000 dólares, Jalopnik se burló, el blog. Incluso teniendo en cuenta un presunto aumento de la demanda entre los ecologistas de un auto como el modelo S, se trata de un objetivo muy ambicioso para una empresa pequeña que planea lanzar un producto especializado de lujo en un mercado débil. La verdad es que somos escépticos, hemos visto lo salvaje e implacable que puede ser el mercado. Y los demás fabricantes de automóviles no se van a limitar a ponerse panza arriba y ceder ese volumen de negocio a Tesla. Otros expertos se mostraron de acuerdo con aquella conclusión del blog de Jalopnik. Aquí lo menciono. Bueno, mis amigos, aquí vamos a concluir. Ya vamos a 1 hora de la lectura de este libro. En la parte del capítulo 10, la venganza del automóvil eléctrico. Aquí vamos a parar el video. Aquí nos vamos a detener, vamos a subrayar para continuar con una tercera parte, seguir compartiendo lo que es este interesante libro. Mucho aprendizaje, me encantan estos libros porque aquí podemos observar cómo el camino de un emprendedor es de muchas trabas, el estar resolviendo muchos problemas, diferentes situaciones, no nada más de uno mismo, sino al estar hablando de una empresa de muchas personas, de estar también con todo lo reglamentado, no brincarse ciertas cosas que pueden causar problemas o situaciones. Pues me encantan todos estos tipos de libros donde nos muestra la historia de lo que pasó Elon Musk por los años del 2010. Aquí cerramos, mis amigos. Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse, comenten, den like, compartan cualquier cosa. Aquí andamos al pendiente. Excelente día. Chau, chau.